Veamos cómo calcular límites dobles en coordenadas polares. En principio vamos a estar interesados en el límite cuando x e y tiende a 0, 0 de una función de dos variables. Y vamos a hacer un cambio a coordenadas polares. Para hacer un cambio a coordenadas polares, recordemos las relaciones x es igual a r coseno de θ e y es igual a r seno de θ. Podemos observar que tanto la función x como la función y son funciones de dos variables. X depende de r y de θ, y la y también depende de r y de θ. Es decir que evaluamos la composición y el resultado obtenido es una función que depende solo de r y de θ. Llamemos a esta función f mayúscula que depende de r y de θ. Es decir que al evaluar la función en esta transformación, lo que obtenemos es un cambio de variables. En este cambio de variables vamos a estar interesados en calcular el límite de esta función de r θ, es decir, de f en r coseno de θ y la y en r seno de θ. Pero en este cambio de variables tenemos que ver r θ a qué valores tienden. Para saber a qué valores tienden, vamos a considerar las relaciones inversas. R es igual a x cuadrado más y cuadrado raíz cuadrada. Y θ es el arco tangente de y dividido x. Teniendo en cuenta estas relaciones inversas y centrándonos específicamente en esta expresión, ¿qué va a suceder cuando x e y tiende a 0, 0? X e y tiende a 0, 0 implica que r tiende a 0 por derecha. ¿Qué pasa si en las ecuaciones que vamos a ponerle 1, qué pasa si hacemos r tendiendo a 0? En las ecuaciones 1, vemos que x e y tienden al 0, 0 para todo valor de θ. Vamos a tomar θ entre 0 y 2π. Es decir que al tender r a 0, no importa el valor de θ, x e y tienden al 0, 0. Entonces, podemos afirmar, en definitiva, que r, θ, tienden a 0 por la derecha, θ. Es decir, hacemos tender r θ a 0 por la derecha, θ, para cualquier θ. Para cualquier valor de θ entre 0 y 2π. Entonces, teniendo en cuenta esto, directamente podemos considerar que r tiende a 0 por derecha para todo θ, entre 0 y 2π. Y esto es muy importante porque es como calcular el límite de una sola variable y podemos pensar que nos independizamos del valor de θ. Y podemos escribir este límite para r tendiendo a 0 por la derecha para todo θ entre 0 y 2π. Y ahí nos queda el resultado que estamos buscando. Esta expresión final que nos permite hacer el cambio a polares. Veamos entonces las conclusiones. Para el caso 1, teníamos que el límite cuando r tiende a 0 por la derecha de f en la x evaluada en r coseno de θ y en la y evaluada en r seno de θ, la podemos descomponer como el límite de r tendiendo a 0 por la derecha de una función h que solo depende de r. Si esta función tiene límite L, eso va a ser equivalente a decir que el límite doble cuando x e y tienden al 0, 0 de la función de dos variables original va a tener límite L. Eso va a significar que si esta función existe el límite, esta función va a existir el límite y va a valer L. Si esta función no tiene límite, esta función no va a tener límite. Es una doble implicación. En el caso 2, vamos a tener el límite cuando r tiende a 0 por la derecha de la función evaluada en r coseno de θ. R seno de θ la podemos descomponer como el límite cuando r tiende a 0 por la derecha de un producto de funciones, factorizada entonces como una h de r por una g de θ. Y supongamos que esta función tiende a 0 y está acotada. En ese caso vamos a poder concluir que el límite doble original para cuando x y tiende al 0, 0 de la función existe y que vale 0. Y para el caso 3,
que era cuando el límite de r tendiendo a 0 por la derecha de la función f en r coseno de tita, r seno de tita, lo podemos descomponer como el límite cuando r tiende a 0 por la derecha de una función que solo depende de tita, g de tita. En ese caso, el límite nos va a dar g de tita, va a depender de tita, y eso va a implicar que no existe el límite doble cuando x y tienden al 0, 0 de la función. Y lo más importante es recordar que x e y tienden al 0, 0 en principio, porque luego vamos a ver cómo hacer para calcular a otro punto. Entonces, pasemos a los ejemplos.